Hay que enlazar varios temas porque no fue esta precisamente una semana monotemática, pero si se lo hace con un poco de vocación y capacidad relacionales, la pregunta y la respuesta terminan siendo comunes a todos los temas. Pasados los festejos del Bicentenario, pasada la enorme sorpresa por su convocatoria, pasado, de algún modo, el clima de armonía popular destacado en forma unánime, hasta por cínicos y deprimidos, cualquier recorrida por los medios de alcance masivo indicaría que el país volvió a las andadas de inmediato. Enfrentamientos, acusaciones, advertencias, agresiones físicas. La propuesta es que veamos una radiografía de ese clima reinstalado, porque tal vez podamos extraer alguna conclusión que no es novedosa, pero sí categórica respecto de cómo se manipula la información y de quiénes son, por lo menos, corresponsables de crear esta atmósfera de fastidio. ¿Acaso se suponía que después del desconcierto por la masividad de los actos patrios, era esperable una contrición de ciertas figuras y corporaciones mediáticas? Porque casi todo el mundo, aunque naturalmente algunos en voz muy baja, sobre todo en el mundo periodístico, coincidió en apuntar que la participación y alegría callejeras de hace 2 semanas revelaron una ruptura bastante clara con el ambiente social mostrado por la prensa hegemónica. Al no haber sucedido que tal diagnóstico tuviera correlato, cabe interrogarse por los motivos de ese persistir en que todo anda para atrás. Es muy pronto, y nadie es tan estúpido como para deschavar así nomás que estaba en una frecuencia sobreactuada. Están encarcelados por la lógica del sensacionalismo como única vía de gran impacto. No se replantearon nada de nada. No creen que deban hacerlo. O quizás se trate de estar cada vez más claro que esto es una batalla política, con los grandes medios dispuestos a seguir disparando con cuanto tengan a mano para defender sus negocios. Hay hechos que desencadenan una reacción obvia, y no cabe esperar otra cosa, aunque uno insista en la necesidad de que lo hagan con respeto por la rigurosidad profesional. Es el caso de los hijos adoptados de la directora de Clarín, de quienes extrajeron pruebas escrupulosas para determinar si sus padres biológicos son desaparecidos de la dictadura. Ni siquiera sus propios abogados, asentaron disidencias con el procedimiento, porque no tenían cómo, no tienen cómo. Sin embargo, el coro mediático y sus portavoces de la oposición han hablado de vejamen, arbitrariedad, atropello, atentado a la intimidad. En lo periodístico, indefendible, y en el cotejo moral más todavía, porque habría sido inolvidablemente digno que hubieran usado su poder para denunciar las violaciones de una carnicería militar que robó bebés. La obstinación por defenderse de Clarín en alguna parte se comprende, sin llegar jamás a la justificación de la mentira. En cambio, ¿cómo se explican títulos centrales de portada con las gambetas de Maradona para despegarse de los barrabravas que viajaron a Sudáfrica? ¿Cómo esconderían que el metamensaje, mucho más mensaje que meta, es exhibir a la patota de la concentración argentina en Pretoria como la misma del INDEC? No hablamos de falsedad informativa, sino de producción de sentido. La noticia más importante del país llega a ser que viajaron barrabravas al Mundial, financiados por el esquema repugnante de complicidad entre poder político y dividendos del fútbol. ¿O es que un megagrupo mediático y otros afines se quedaron afuera de ese negocio
y deben aprovechar cada resquicio para endilgar lo delictivo solo al gobierno. ¿No les parece mínimamente curioso que se acuerden recién ahora de darle cartel francés a la conexión entre hinchas violentos y establishment político futbolero? Por las dudas, se repite. No es que no sea cierto. Es que no sucedía esta alarma periodística cuando la AFA era socia de Clarín. Y también ocurrió un sugestivo despliegue mediático, pero esto no solo en el caso del diario de la señora de Noble. Hoy es título central de portada de La Nación, tapa de perfil, tapa de Clarín también, en torno de que podría ser de un agente CIDE o de la Policía Federal, la voz anónima que advirtió sobre las pinchaduras telefónicas del macrismo. ¿Y? ¿Cómo y? Sí, ¿y? ¿En qué cambia ese dato la existencia de una banda de espías, jueces y policías dedicada a alojar causas truchas y comandada de piso por gente muy cercana al jefe de gobierno porteño? No cambia nada. De nada. Pero sí demuestra que, además de clavar expedientes falsos, se puede plantar información irrelevante como si se tratara de descubrimientos explosivos. Esta producción simbólica, esta construcción de sentido, se anotó igualmente en los episodios sufridos por Alfredo De Angeli y Eduardo Bussi. Al primero le acertaron un huevazo. Al segundo le entraron en la casa de su pueblo para robarlo, más una nota que lo invita a callarse. Lo que pasó De Angeli al día siguiente se lo adjudicó un sindicato de la carne. Y el titular de la Federación Agraria dice que en J.B. Molina, un pueblito de 400 casas donde se conocen todos, es incomprensible que haya sufrido ese hurto y más aún que lo invitaran a cerrar la boca. Precisamente porque se conocen todos, lo extraño sería que un grupo comando externo haya procedido así sin que nadie se diera cuenta. Ergo, lo normal consistiría en que los sucesos fueran endosados a la interna campestre, porque además, ¿cuál sería el sentido común de victimizar a Bussi justo cuando todo lo que dice, incluyendo haberse pegado a Duhalde, le es funcional al kirchnerismo? Los medios hegemónicos, sin embargo, erigieron los dos incidentes como producto del conflicto con El Campo. Gente tiene la foto congelada. Atrasan 2 años. Porque ese frente, El Campo, se llamó a silencio. Está en silencio. Siendo que gana más plata que nunca gracias a soja, chinos y beneficios para el circuito ganadero y de tambos. 2 más de una lista que no se agota aquí ni muchísimo menos. La presidenta se reunió con sus pares brasileño y uruguayo. Del encuentro con Lula surgió que las diferencias comerciales con Brasil las resolverá la vocación política de acuerdo. Y del cónclave con Mujica, del que solo interesaba qué se haría con el corte de Gualeguaychú, brotó que Argentina acatará lo que diga la justicia. Ergo, si hay que desalojar el puente, se lo hará, aunque cuesta ver que despachen a la gendarmería para reprimir. Resultó, en la apreciación mediática dominante, que las declaraciones de los propios referentes del gobierno brasileño, minimizando los choques por las trabas importadoras argentinas, se convirtieron en que Guillermo Moreno sigue haciendo lo que le da la gana. Y las señales de arreglo con los uruguayos para salir del laberinto Botnia fueron resignificadas por la prensa como un retorno del oficialismo sobre sus propios pasos. Lo cual también es cierto, porque nadie debería olvidarse que Kirchner, en su momento y cuando le convenía, definió a la lucha de los asambleístas como una causa nacional. Pero eso no quita que, si en efecto están dispuestos a hacer lo que la misma derecha reclama, liberar el puente, para brindar signos de madurez política,
la lectura del guiño sea un colmo, gata Flora. Si no hacen nada es porque están presos, como siempre, de la extorsión de un grupejo de manifestantes. Y si tiran un centro es porque desnudan su debilidad. ¿Quiénes son los que crispan? Entonces, solamente el gobierno, a través de las anibaladas de no ir a la reapertura del Colón, del enfrentamiento con Clarín. ¿Y qué sería no crispar? A ver. Cancelar la ley de medios, digamos. Este lunes es el Día del Periodista. Deberíamos aprovecharlo para hacernos algunas preguntas. O para ratificar las respuestas que ya conocemos hace rato.